Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el 22. Así dice la santa palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor Dios, en tu presencia estamos para escuchar tu voz. Espíritu Santo, ministre y aplique tu palabra en nuestros corazones. Que apenas tú, Señor, hable en esta mañana, y que nosotros seamos los que oyen y practiquen tu santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Ministre a tu iglesia y hable de manera poderosa en nuestros corazones. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. La Odisea es la última iglesia de una serie de 7 a quienes Jesús ha escrito cartas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias Dios ha hablado de forma muy fuerte y peculiar a cada una de ellas. La carta a Laodicea no indica en cuanto a una presencia judía en nada, como ha indicado en la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Lo que puede significar que esa iglesia de Laodicea, y como la iglesia de Sardis también, predicaba un evangelio que no incomodaba para nada a los judíos o a la gente que era contraria al evangelio de esta iglesia. No menciona tampoco una persecución como a la iglesia de los nicolaitas, que tienen los nicolaitas, y a los falsos profetas de Balaán. Ninguna persecución de los gentiles. No menciona, como en Pérgamo ha mencionado, algunos falsos profetas, y como en, por ejemplo, Tiatira ha mencionado a Jezabel, la profetisa. No menciona. Esa es una carta que habla de una iglesia tibia, una iglesia que aparentemente está conformada. Tampoco habla de los templos de César, que la gente adoraba o que la gente era perseguida porque no adoraba en los templos o no reconocía a César como Señor. Es una iglesia que aparentemente no incomoda a la ciudad. Es una iglesia que está predicando un evangelio y llevando un mensaje en que la gente le gusta, como que está conforme a la ciudad. No causa digamos así, ninguna preocupación a los gobernantes, ninguna preocupación al templo de César, ninguna preocupación a los gentiles, a los falsos judíos que se decían judíos y no eran, ninguna persecución por autoridades,
no incomoda. Aparentemente es una iglesia tranquila, que tiene plata, que tiene sus recursos financieros. La ciudad de Laodicea era una ciudad muy rica. Era una ciudad que detenía industrias textiles, industrias teales que hacían ropas. Era una ciudad que buscaba de Frigia una piedra llamada piedra frigia, en donde esta piedra triturada, molida, se volvía en excelentes colirios para curación de los ojos. Era una ciudad que también era alimentada de agua, pero por un acueducto, que es un conducto de caños levantados o de arcos suspendidos, que llevaban desde Herápolis hasta Laodicea la alimentación, la provisión de agua, el suministro de agua. Y por esa razón las aguas llegaban ahí tibias. Jesús está hablando a una iglesia que es tibia, pero está hablando en un lenguaje que la gente sabe y comprende de qué está hablando. Jesús hace varias comparaciones, y eso pasa por todas las iglesias. Hacen varias comparaciones con cosas que la gente se identifica, se ubica. Cuando Él dice que ustedes son tibios, ni frío, ni caliente, Jesús está haciendo la comparación con el agua que ellos recibían desde Herápolis. Pero el agua también era muy fuerte y muy rica en carbonato de sodio. Y eso causaba, cuando era ingerida, una invitación al vómito. Era algo muy fuerte. El agua no se podía tomar sin antes purificársela. Jesús está hablando a un pueblo, a una ciudad, a una gente, o mejor, a una iglesia que estaba conformada a la manera de vivir de la ciudad. Vemos una iglesia que decía de sí mismo, porque vamos acá al versículo 2, versículo 14, por ejemplo, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Antes de analizar ese versículo 17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Lo que es impresionante en esta iglesia de Laodicea es que mientras la iglesia de Esmirna y Filadelfia no tuvieron ningún reproche del Señor, solamente encomios, la iglesia de Sardis, que era la iglesia muerta, y la iglesia de Laodicea no tuvieron ningún encomio del Señor, solamente reproches. Esta iglesia decía de sí mismo, yo soy rico y me he enriquecido. Ellos pensaban que podían prescindir de Cristo. Era una iglesia que sentíase poderosa. Al contrario, por ejemplo, de la iglesia de Esmirna, que el Señor dice en capítulo 3, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Al contrario de una iglesia que se veía pobre, pero era rica en Dios, Laodicea era una iglesia que se veía rica, pero era pobre en Dios. Era un pueblo que se bastaba, que se sostenía en sí mismo, que se alababa a sí mismo. Era una iglesia que decía, nosotros acá no necesitamos nada. Y dice así, de ninguna cosa tengo necesidad. Versículo 17 todavía. Eso es un nivel de más alta arrogancia de una persona. Imaginarse que no tiene necesidad de nada. Obviamente que cuando se habla de cosas materiales, puede ser que aparentemente esta iglesia estaba suficiente en sí misma. Tenía todo lo que necesitaba para su sustento,
o quizás tenía todo lo que necesitaba o le sobraba para mantenerse y aún ayudar a otros. Pero a los ojos de Dios, y es la única cosa que importa, porque la iglesia tiene un dueño y el dueño es el Señor Jesucristo. A los ojos de Dios esta iglesia era pobre. Imagine usted, hermanos, qué tristeza para una iglesia o para un pastor, porque la palabra es dirigida primeramente al pastor, después es para toda la iglesia. Pensar que es rico y que no le hace falta nada, obviamente que se está olvidando de que necesita de la misericordia de Dios, necesita del amor de Dios, necesita del perdón, de la salvación, necesita la gracia. Eso el dinero no puede comprar. Cuando uno llega a decir no nos hace falta nada, está en sí mismo establecido, está plantado sobre la roca que es uno mismo. Pero es una tristeza imaginar y ver Jesús llegando a esta iglesia y no tener lugar para entrar. Jesús llegando a una iglesia como la de la Odisea y la puerta está cerrada para él, porque no hay espacio para un pobre como Jesús. La gente que ingresa en esta iglesia tiene que vestir no lino fino, como dijo Jesucristo. Ustedes piensan que tiene el lino más fino. Ustedes piensan que tiene la púrpura más cara. Ustedes piensan que están vestidos con lindas vestiduras. Pero yo les digo, versículo 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. Imagina que Jesús llega a esta iglesia y la puerta para él no se abre. Por esa razón llegamos a un versículo que es el versículo 20, cuando él dice, yo estoy a la puerta y golpeo. Yo voy a regresar a ese versículo más tarde, pero antes quiero decir, en contrapunto a la tristeza de imaginarse una iglesia rica ante los ojos del reino terrenal, del reino del hombre, es una iglesia pobre ante los ojos de Dios. En contrapunto a eso, qué maravilloso es imaginar la iglesia de Esmirna, en donde el Señor dice, usted es pobre, pero yo conozco tu pobreza, pero sos rica. Hay un texto en San Mateo, capítulo 22, que Jesús habla acerca de las vestiduras blancas de una persona que llegó a entrar en el reino, pero no tenía vestes nupciales. Pero también hay un texto que habla acerca de que cuando el Señor Jesús se acerca a esa persona y le pregunta, ¿qué haces vos acá? Hay mucha gente que confunde ese texto con una comparación al reino celestial, como una comparación al cielo, a la recompensa de vida eterna. Pero ese texto no está hablando de una recompensa de vida eterna. Ese texto está hablando del reino de Dios al cual yo y vos hacemos parte, pertenecemos. Ese texto de Mateo 22 nos habla que nosotros, para ingresarmos en la casa de Dios, necesitamos de vestiduras blancas. Necesitamos esas vestiduras blancas, dice, respeto a lo que cubre, a lo que protege la vergüenza de nuestra desnudez. Y la vergüenza de la desnudez es un sentido espiritual que tenemos que entender eso. Esa desnudez es la desnudez del pecado. La única cosa que cubre nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra desnudez, son las vestiduras blancas de Cristo Jesús.
que Él nos da a nosotros, que el dueño de la fiesta nos da a nosotros, que el dueño de la casa nos hace pasar, nos hace entrar en la fiesta de las bodas, porque así era en la cultura oriental. El dueño del evento, el dueño de la boda, invitaba a los invitados y le regalaba las vestiduras para que pudiera participar de las bodas. Pero imagine usted, mira el dueño de la casa del lado de afuera, y la gente que está en la fiesta, como quien dice: tú no tienes vestiduras propias para esta fiesta. Es prácticamente decir: ustedes son ricos, tienen todo, pero le falta lo más importante. La única cosa que no tienen es a Cristo. Ellos no tienen al novio. ¿Con quién van a casarse? ¿Para qué es esa fiesta? Una iglesia que se encuentra en esta condición es un caso de mucha tristeza ante los ojos de Dios. Nosotros vemos que está tibio, la tibiez, así se dice. Está el estado de ser tibio, es un estado casi de muerto. Vemos que las únicas dos iglesias que Jesús habla de vestiduras blancas en todas las 7 que hemos estudiado es la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, y es la iglesia de Laodicea, esta iglesia. Jesús está diciendo: yo conozco tus obras. Pero Él habla de forma tan fuerte, yo conozco tus obras, porque yo conozco tus obras, del versículo 15, que dice: ni eres ni frío ni caliente, está de acuerdo y de conformidad con el versículo 17, que dice: y no sabes que tú eres. Yo conozco tus obras. Usted piensa que te conoce, pero yo soy el que conozco tus obras. Yo conozco tus obras mejor que tú mismo. Yo conozco cosas que tú no conoces. Yo conozco tus obras, las cosas que pasan en tu interior, las cosas que pasan en tu oculto. Y tú no sabes que eres. Ahí vienen 5 adjetivos fuertes: un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa palabra desventurado, desdichado o desdichado, es lo mismo, y miserable, es la misma palabra que Pablo utiliza en 1 Corintios 15, 19, que dice: si esperamos en Cristo solamente para esta vida, somos los más desdichados, miserables, desventurados hombres de todos los hombres. Ese texto contrarresta directamente a las riquezas meramente materiales. Si esperamos que Cristo apenas nos va a bendecir, nos va a devolver bendiciones financieras, si el colmo, o decir, si el cimo de la fe cristiana es alcanzar éxito financiero en esta tierra, Pablo está diciendo: somos los más miserables de todos los hombres. Porque a veces pensamos que el resultado del evangelio es llegarnos a un nivel de felicidad plena, de felicidad humana plena. Y para alcanzar la felicidad, ustedes ya han recurrido a muchos libros que les quieren contestar el camino de la felicidad. Y muchos buscan encontrar este camino, cuál es el camino de la felicidad, cómo encontrar la felicidad. Y yo les digo algo: la felicidad no tiene que ver con nuestro gozo estrictamente particular. La felicidad tiene que ver con la satisfacción de Dios. Usted es feliz cuando Dios
es satisfecho en tu vida. El fin del Evangelio es gozar a Dios y satisfacerlo para siempre. Es estar plenamente en Dios. Usted va a ser feliz cuando usted ve que tus obras de justicia, que son las vestiduras de los santos, como dice en Apocalipsis 19, están honrando a Dios, están alabando a Dios, están glorificando a Dios. Tu alegría, tu gozo, tu felicidad será alcanzada. Y eso no tiene que ver con tu condición financiera. Eso no tiene que ver con cantidad de autos que usted tiene o cantidad de casas que tenés. Un cierto sabio dijo una vuelta que él podía enseñar a cualquiera cómo conquistar el éxito, pero jamás podía enseñar a alguien cómo conquistar la felicidad. Porque el éxito es conquistado y conocido y estudiado, pero la felicidad es aceptación. Usted puede ser feliz teniendo una bici y lo que comer todos los días, y tus hijos y tu esposa. Como Pablo, preso, pobre, pasando hambre, frío, en una cárcel, escribió a los colosenses: alegraos en el Señor. Otra vez os digo, alegraos. ¿Cómo puede estar contento un hombre preso en una cárcel con los fines de sus días, quizás lleno de enfermedades, diciendo: aprendí a vivir contento en toda y cualquier situación? ¿Será que esta iglesia de la Odisea estaba cumpliendo la satisfacción en Dios? Cuando Dios está del lado de afuera, Jesucristo está en la puerta y llama y dice: yo conozco tus obras y tú no sabes que eres pobre, desdichado, ciego, miserable y desnudo. ¡Ay! ¡Qué cosa fuerte! ¿Será que Dios puede mirar hacia nosotros? Porque eso es una palabra colectiva. De forma literal, Cristo está del lado de afuera. ¿Qué representa? ¿Qué símbolo nos representa eso? ¿Será que yo puedo decir que Cristo, mirando mis obras desde del lado de afuera, puede decir de mis obras buenas cosas? Como dijo a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Éfeso, con la sola excepción de que le faltaba más amor, regresar al primer amor. Como dijo a la iglesia de Filadelfia, ¿será que Jesús puede decir eso de mi vida? ¿O Jesús va a decir que está de afuera de mi vida, en donde lo que a Él le parece no me importa? O Él va a decir, estoy hablando de lo que representa ese texto, o Él va a decir que del lado de afuera de mi vida, Él no hace parte de mi vida, no coopera con mi vida, yo no estoy ¿cómo digo? No me importa lo que Cristo piensa respecto mío. Me huyó la palabra que iba a hablar. ¿Será que Cristo puede decir de mí mismo: yo conozco tus obras y sé lo que has hecho? Yo quería preguntarte en esta mañana si Cristo empieza a mirarte con estos ojos de llamas de fuego y decirte esas palabras. Y dice: yo voy a poner tus hechos acá en esa pantalla, en una pantalla frente a esta iglesia. Voy a poner tus cosas ocultas, tus secretos, acá en una pantalla frente a toda la gente del mundo. Hay muchos cristianos que imaginan que eso puede pasar en el juicio final, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11.
Cuando Jesús está sentado en el trono y llama a todos los muertos ante sí y abre los libros. Y ahí empieza a leer las cosas que están escritas en los libros y cada uno es juzgado según sus obras. ¿Será que Cristo puede participar de mi vida, tiene parte en mi vida? ¿O mi vida tiene tantas cosas ocultas que Él golpea y dice, no, esta no es mi casa? El dueño de la casa es el que invita a las bodas. Es Él quien prepara las bodas. Pero muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que somos los dueños de las casas. Y de forma espiritual, ese texto nos dice, yo puedo participar de tu vida espiritual. ¿Soy yo el dueño de tu vida? Hay mucha confusión en ese texto porque la gente piensa que Jesús acá está presentándose como un caballero en ese versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces la gente lleva ese mensaje a una evangelización como si esta palabra fuera para el impío. No, esta palabra es para la iglesia. Jesús está hablando a creyentes, a cristianos que tienen aparte de sus vidas a Cristo, que aunque les parezca que está yendo re bien su vida y que su vida particular y espiritual está muy bien, Cristo viene a ti y dice, yo conozco y tú no sabes. Estoy haciendo un paralelo del versículo 17 con el versículo 15. Porque es como decir, uno hablaba de sí mismo, yo soy rico, no tengo falta de nada. Es un peligro. Si usted mira Salmo 139, entonces David habla cosas tan fuertes en un único salmo, versículo 23 y 30, al 24, que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David tiene una clareza en su corazón de que lo que le parece bueno a sus ojos no siempre le parecerá bien a Dios. David tiene una conciencia de que hay cosas en él. No estoy hablando de cosas ocultas, porque las cosas ocultas, nuestros pecados internos y ocultos, son cubiertos por las vestiduras blancas que ya vamos a ver. Yo estoy hablando de cosas que a ti te parecen bien. Estoy hablando de cosas públicas, que quizás tu vida y tu diario vivir, vos decís para ti mismo, no, está todo bien, está todo bárbaro, está eso lindo hacer eso. Estoy rico y estoy enriqueciendo todavía. Es decir, no es que estamos ricos y cuidando para no perder, no, estamos enriqueciendo todavía más. No nos hace falta cosa ninguna. Tenemos. Está bien mi vida espiritual, pastor. No, está yendo tranquilo, pastor. Estás orando, estás leyendo la Biblia. Sí, alguna cosita, pero está bien. Está tranquilo. Jesús puede decir, vos no sabes. Yo sé, yo conozco. Pero lo que nos alienta acá son estas palabras de David que dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. ¿Qué significa esa palabra de David? Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, Dios, aunque yo esté haciendo cosas que parezcan muy lindas, examíname.
Tú eres el que puedes. No importa mi concepto de mí mismo, Señor. Lo que importa es tu concepto. ¿Qué decís? Examíname. Aunque parezca que estamos haciendo muy buenas cosas, hermano, esa es una oración que yo nunca quiero olvidar en mi vida. Y siempre la estoy repitiendo. Señor, examíname. Cuida de mí. Puede ser que esté yo pensando que estoy en lo más bárbaro de tu voluntad, pero examíname. Examina mis pensamientos. Examina mis intenciones del corazón. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? ¿Qué es lo que está por detrás, Señor, de mis intenciones? Yo quiero saber lo que tú piensas. Es muy importante, iglesia, que nosotros oremos de esa forma. Muy importante que usted pregunte a Dios: Señor, por más que parezca bello lo que estoy haciendo, examíname. Aparentemente era una iglesia poderosa. ¿Saben las iglesias poderosas? A nuestros ojos, digo. A nuestros ojos. No estoy diciendo de iglesias poderosas, las que soplan el Espíritu Santo, esas cosas, no. Poderosas de poder de espirituales, entre comillas. No estoy hablando de esa clase de poder. Estoy hablando de poder financiero. Porque en esas 7 iglesias Jesús habla de todos esos puntos. En una iglesia dice: sé que tú eres débil, pero es fuerte. La iglesia de Filadelfia, que tiene poca fuerza, está hablando de poca fuerza en sentido financiero, en sentido de número, de cantidad de personas, en varios sentidos puede ser. Hay otra iglesia que Jesús dice que yo conozco tu pobreza, pero sos rico. Quiero hacer la comparación a una iglesia que aparentemente es poderosa financieramente. Como vemos a nuestros ojos, parece que es financieramente, qué iglesia poderosa. Y ante los hombres tiene toda una importancia. El pastor de esta iglesia tiene un reconocimiento político. Está ahí quizás con los intendentes, los gobernadores, porque tiene mucho voto. Voto, no dinero, voto. Y entonces están muy interesados en esta iglesia, los políticos. Y parece que a los pastores que les gustan esas cosas, se enamoran de eso y terminan por olvidar el propósito de ser iglesia. Y empieza a buscar agradar a algunos y otros políticos. No estoy diciendo eso de todas las iglesias que aparentemente son poderosas. En nombre de Jesucristo, no me comprenda mal. Hay buenas iglesias que son grandes. Amén. Que son poderosas a nuestros ojos. Que son ricas a nuestros ojos, pero también son ricas en Dios. Lejos de mí está juzgar a los que viven íntegramente con Cristo, en una vida íntegra con Cristo. Pero estoy hablando de otras comunidades que vemos. Y no tengo ningún miedo, ningún temor de afirmar que están ahí como sinagogas de Satanás, como dice la palabra de Dios en la iglesia de Pérgamo. Que están ahí para engañar a la gente y aparentemente son poderosas y prometen un montón de cosas. ¿Qué es lo que piensa el Señor de esta iglesia? El reto del Señor viene directamente al pastor. ¿Qué dice el Señor a ese pastor? Por eso es muy importante, iglesia. Quizás algunos de esos pastores se han olvidado de hacer esa clase de oración. Señor, examíname. Es muy importante que nosotros hagamos cada día esta oración diciendo: Señor, examínanos. Parece que no hace falta, pastor, porque yo no soy pastor y soy un miembro de una iglesia. No estoy en eso.
hace falta que cada uno de nosotros digamos a Dios todos los días de nuestra vida: examínanos, examíname, Señor. Como decía David acá. Pero llegando a las vestiduras blancas, lo que es muy impactante acá es que estas vestiduras blancas representan la protección de Dios de nuestros pecados. Es la única ropa que usted puede entrar en la presencia de Dios sin estar manchado. No sé si usted te recuerda en la iglesia de Sardis, versículos 4 y 5, que él dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Sabe, hermano? Las vestiduras blancas tapa la oscuridad de tu pecado. La vestidura blanca te hace digno de participar de la boda del Cordero. Apocalipsis 7:14. El texto dice así: cuando Juan vio una multitud de gente y preguntó: ¿quiénes son estos? Versículo 14 dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del... Tu ropa tiene que ser blanca. Jesús llega a esta iglesia y dice: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Tu riqueza no sirve de nada. Eso no es riqueza. Tienes que comprar oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. Y tienes que comprar vestiduras para vestirte. Yo hago una comparación con este comprar de Mateos 25, en donde están las 10 vírgenes y las 5 insensatas dicen: danos de tu aceite. Y las 5 sabias dicen, ¿qué dicen? No, vaya a los que venden y compren, para que no nos falte a ustedes y a nosotras. Y ellas salen a comprar. Ve que es el mismo término de comprar lo que les falta. Acá Jesús está diciendo: ustedes piensan que son ricos, pero les falta comprar oro refinado, le falta comprar vestiduras blancas y le falta ungir tu ojo con colirio para que veas. Y cuando decimos ese comprar, parece que hay que pagarse un precio, pero no. Si usted va a Isaías 55, el libro que leímos esta mañana, capítulo que leímos, la palabra de Dios está diciendo: venid y comprar sin dinero. Es gracia. Este comprar es porque apenas hay uno que tiene para venderse. Tanto el aceite de Mateo 25 como el oro refinado de Salmos 19. Más preciosas son que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Son los actos de justicia que dice el Salmo. Es lo mismo del capítulo 19 de Apocalipsis, que dice: las ropas blancas. Vayan, capítulo 19, perdón, no es 19, 16:15 de Apocalipsis. 16:15, que dice así: he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. No, no es ese, es el 19:8. Y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino
fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese lino fino resplandeciente, si usted se recuerda de Daniel capítulo 7, que habla del anciano de días, que también vestíase de lino fino resplandeciente. Este lino fino resplandeciente, que son las obras de justicia de los santos, que fueron salpicadas con sangre, lavadas con la sangre del Cordero. Esto es la única vestidura que te hace ingresar en las bodas del Cordero, porque está oculto tu vergüenza de tu desnudez. Está oculta la vergüenza de tu desnudez por causa del lino fino resplandeciente, de las vestiduras blancas. Aunque la Odisea produjera 1,000,000 de ropas y de telares, jamás podría vestirse para ocultar la vergüenza de su desnudez espiritual. Apenas las vestiduras blancas que Cristo nos da, estas pueden tapar la vergüenza de nuestra desnudez espiritual. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está oculta en Cristo. Y Él tiene las vestiduras blancas. Él es el anciano de días. Si estamos en Él, estamos vestidos de vestiduras blancas. Te quería llevar a Mateus 22. San Mateus 22, versículo 11 hasta el 13, que dice así: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es decir, acá ese no estaba protegido por la sangre de Cristo. No tenía nada tapando su vergüenza. La vergüenza de su desnudez espiritual. Sus pecados estaban expuestos. Y él dice: entonces el hijo dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no puedo entender que ese texto está hablando del cielo, sino que está hablando del reino del cielo, que vivimos nosotros acá en la tierra, inaugurado por Jesucristo y que será consumado en su segunda venida. Porque nadie entra equivocadamente en el cielo, pero entra equivocadamente en el reino de Dios. Hay gente que es cizaña y no trigo, y que está en medio a la plantación que Dios ha plantado. Como la parábola de la cizaña y del trigo, el Señor dijo y contesta a sus discípulos: Señor, ¿qué es esa cizaña que está plantada en medio? Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró. Esa es la cizaña. ¿Qué hacemos, Señor? ¿La cortamos ahora? No. ¿Cuándo venga la cosecha? Vamos a cortar y vamos a echarlas en las tinieblas exteriores, atarlas y echarlas fuera. Es lo mismo que pasa acá en las bodas. Estamos hablando del reino de Dios. Cuando venga el Señor va a decir: usted no está limpio. Pero estoy en la boda, está en la iglesia, está como que dice metido en el reino de Dios. Ha experimentado algunas cosas espirituales como experiencias, como está escrito en Hebreos capítulo 6. Pero no tiene vestiduras blancas. Otros quieren saltar la ventana para atajar, pero el Señor dice: ladrón y salteador, salí, echad fuera. Hay apenas una manera de ingresar en esas bodas, que es por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Qué es con las vestiduras blancas? Jesús dijo: yo te daré vestiduras blancas. Es la única cosa que cubre nuestra vergüenza, nuestro pecado, la desnudez
del ser humano, lo oculto y también lo revelado, que aún pensamos que está bien y a veces a los ojos de Dios está mal. Y Cristo es aquel que mira hacia nosotros y dice: yo conozco. Él es el único que puede decir: yo conozco. Yo conozco. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios que un día lo conoceremos como de Él somos conocidos. Él escudriña todo que pasa en nosotros. Todo. Yo reprendo, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra celoso tiene la misma raíz griega de la palabra caliente. La palabra celoso cae de cestos. Y la palabra caliente es de cestos en griego. Y la palabra celoso es deseslev, que es decir, vuelve al fervor espiritual. Sé celoso, quiere decir, sé caliente. Regrese al fervor espiritual. Tenga fervor espiritual. Y arrepiéntete. El Señor invita que la iglesia y sus pastores regresen al fervor espiritual. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y bato y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es porque Jesús es un caballero que está esperándote abrir la puerta como un impío para recibirlo. No, porque el impío nunca le va a abrir la puerta a Jesús. Eso acá no está en desacuerdo con toda la escritura que habla de la soberanía de Dios. No. Porque si usted mira bien, nadie ha llamado a Cristo acá. Él dice: yo soy el que llamo. Él es que está a puerta. Nadie fue a puerta a llamarle. Él es que está llamando a la puerta. Y Él está ahí por una razón. Porque le cerraron la puerta, pensando tener todo lo que no tenía, ellos no tenían era Cristo. Pensando tener todo lo que no tenían eran a Cristo. Para cerrar, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese texto no podemos comprenderlo de forma literal, porque de qué tamaño es el trono de Cristo para que todos nosotros podamos sentar ahí, sino que representa el honor y el deber de juzgar a todo el mundo, a Israel y a los ángeles. Eso está en Mateo 19, 28, Lucas 22, 39 y 1 Corintios 6, del 2 al 3. Nosotros vamos a juzgar a todo el mundo, a Israel y también a los ángeles. Esto de sentarse conmigo en mi trono representa esta honra, esta responsabilidad de poder juzgar a todos. Nosotros seremos los que vamos a juzgar con Cristo, porque sentaremos en su trono con Él, en ese hecho simbólico, no literalmente sentado en el trono, porque no entre todos los creyentes, pero vamos a estar delante del Señor con esta responsabilidad de juicio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, iglesia, ¿qué es lo que podemos aprender con ese texto? Con este mensaje a la Odisea, podemos comprender que nuestro Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, que sabe lo que pasa a las intenciones de nuestros corazones,
Él, además de conocer y además de saber el oculto, el intento de nuestro corazón, Él está nos invitando al arrepentimiento. Además de ver que pasan cosas feas ahí dentro, Él está diciendo: yo soy el que te puedo vestir con vestiduras blancas. Por más que la Odisea produjera los telares mejores, no podía vestirse de su desnudez. Por más que produjera los mejores colirios, no podría recuperar su visión espiritual. Pero Jesús está diciendo: yo soy el que puedo hacerte ver, el que tiene el colirio. Únjate con el colirio de mí para que veas. De mí compre oro afinado o refinado. De mí compre vestiduras. Ahora parece interesante como que un pobre, miserable, porque ese pobre es de una miseria terrible. Este término, que no tiene condiciones de siquiera sobrevivir para comida, para comprar para la comida. Y Jesús está diciendo: compre de mí oro, como un miserable pobre puede comprar oro. Es por eso que Isaías 55 nos da la respuesta: compre sin dinero. Compre. Jesús nos da la solución, la salida. Jesús reprende su iglesia, pero hay una cosa muy fuerte acá que él dice: yo reprendo y castigo a todos que amo. Se me hace recordar de Hebreos capítulo 6, capítulo 12, versículo 6, que dice: yo disciplino a todo al que amo y azoto a todos que tengo por hijo. ¿Quién es el hijo que el padre no disciplina? Quien no acepta la disciplina del padre ya no es hijo, sino bastardo. Me hace recordar esas palabras también de Proverbios capítulo 3, versículo 12, que hablan las mismas cosas acerca de la disciplina y del amor de Dios. Así que vemos el amor y la disciplina a la mano, andando juntas. Si está el amor de Dios, está la disciplina. El padre que ama, disciplina. No puede haber una iglesia sin disciplina. Iglesia que tiene Dios, presencia de Dios, que está Jesucristo adentro, tiene disciplina. Aún esta iglesia que le habían dejado Jesús de afuera, está golpeando la puerta y diciendo: abrí, yo quiero disciplinar a ustedes porque les amo. Escuchad, todavía hay tiempo. Yo estoy aún por llamar a ustedes. Aún estoy por llamar. Aún ustedes pueden abrir la puerta. Aún ustedes pueden arrepentirse. Porque yo disciplino a los que amo. Qué impresionante el amor de Cristo por su iglesia. Cómo Cristo cuida a la iglesia. Qué maravilloso es poder aplicar eso en nuestro diario vivir, sabiendo que Cristo cuida de ti y cuida de mí. Aunque nosotros por ahí podemos resbalar y estamos olvidándonos de Dios en algunas cosas que actuamos, el Señor viene rápido, pronto y dice: estoy a la puerta. Yo quiero disciplinarte porque te amo. No te voy a dejar hacer eso. Iglesia, la mejor cosa que podemos contestar a Dios es, en primer lugar, abrirle la puerta. En segundo lugar, jamás decir: estoy enriquecido y de nada tengo falta. Es decir, como el Señor explica en Mateo capítulo 5, el sermón del monte, diciendo: bienaventurado aquel que es humilde o pobre de espíritu. Es el mismo término, pobre de espíritu. Esa pobreza de espíritu es el reconocimiento de que de Él necesitamos. Ser pobre de espíritu es decir:
yo no soy autosuficiente, yo necesito de ti, Señor. Y acá esa gente está diciendo, yo no necesito nada. Contrarresta directamente el sermón del monte, de la montaña, no sé cómo se llama, del monte, del cimo. Contrapone directamente. Que nosotros, iglesia, podamos decir cada día, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Y otra cosa que podemos aplicar en nuestra vida es las palabras de David, que aprendemos en esa mañana, que dice, sondéame, Señor, examíname, ve si hay en mí algún camino malo, porque la palabra de Dios dice que los caminos del hombre es bueno a sus ojos. ¿Se recuerda de Proverbios? Todo camino del hombre es bueno a sus ojos, pero el Señor sondea, escudriña el corazón. Todo camino del hombre parece bueno, pero al final lleva a la muerte. ¿Cómo saberemos si estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? Necesitamos que Cristo venga a nosotros y dice, yo conozco, gracias a Dios, que Cristo viene a su iglesia y dice, yo conozco lo que usted no conoce. Ay, gracias a Dios, Señor, tengo oportunidad de arrepentirme, sí. Compre de mí colirio, oro refinado, vestiduras blancas. ¿Cómo compro, Señor? Gratuitamente, rendite, abrí la puerta. Déjame participar de tu vida. Participar de las cosas que usted decide. De la manera como actúas en tu diario vivir, en tu familia. Hazme partícipe de todo. Yo soy el dueño de la casa. Yo soy el dueño. Soy el novio. No me eches fuera. Podemos hacer eso, aún creyendo en la teología de la soberanía de Dios, hermanos. ¿Saben que podemos echar a Dios para lejos de nuestros caminos? ¿Saben eso? Está la parábola del hijo pródigo. Uno echando a Dios y es hijo, fue recuperado, pero pasó lo feo, porque echó Dios, que representaba el Padre, de su corazón, asesinándolo en su corazón, y se fue para lejos del camino del Señor, de su voluntad. El creyente, el cristiano salvo, puede hacer eso. No solo puede, como hace, porque está haciendo acá en esta iglesia. Y Jesús está corrigiendo justamente eso. Ustedes me dejaron de afuera. Me dejaron de afuera. Pusieron todo adentro, pero yo estoy de afuera. Si quiero dejar un autito acá para que yo pudiera acostarme. Pusieron toda la riqueza adentro y me dejaron de afuera. Siquiera una maquita paraguaya para que... Está todo dentro y Cristo afuera. Gracias a Dios que Él nos siempre está dando oportunidades de arrepentirnos y de vestirnos con vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez. Gracias, Señor Jesucristo, que nos ayuda y nos fortalece para podermos escuchar su voz y arrepentirnos. Amén, iglesia. Que podamos recibir de Cristo su Espíritu que nos fortalezca y que podamos ver con ojos espirituales, siendo ungidos con el colirio de Cristo, de Dios, espiritual, para que nuestros ojos puedan ver, para que nuestro corazón pueda abrir la puerta y para que nuestras ropas puedan ser lavadas por su sangre. Amén. Querido Dios,